Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Saludamos también a los hermanos que nos están acompañando vía Zoom. Deseamos que el Señor les bendiga muy ricamente. ¡Basta!, dijo el gallo subido arriba de dos cajones. Se escuchó ese grito desde lejos como usted saltó de su asiento ahora. Estaba el gallo arriba de dos cajones diciendo: basta, tenemos que hacer algo por el hambre, tenemos que resolver esta situación. Así que el gallo subido arriba de dos cajones había reunido a las vacas, a las gallinas, a los cerdos y los tenía todo ahí. Realizamos una asamblea, dijo el gallo, donde hemos resuelto los siguientes puntos. Tomen nota, dijo. Queremos que las gallinas aumenten su producción de docenas de huevos al mes. ¿Pueden hacer un mayor esfuerzo? Las gallinas se miraron y dijimos, bueno, podemos hacer un esfuerzo. Es orden del sindicato, dijo el gallo, así que esperamos su mejor esfuerzo. El gallo miró las vacas y le dijo, hemos resuelto por asamblea, dice que ustedes tienen que darnos más litros de leche, tienen que producir más litros de leche al mes, así podemos ayudar a los necesitados, a los que están pasando hambre. ¿Bien? Está escrito, resuelto por asamblea. Moción, apoyo, apoyaron. Bien. Cerdos, los miró, el gallo le dijo, queremos un hermoso jamoncito de cada uno de ustedes para ayudar en esta crisis mundial. Queremos hacer algo por los niños, por los que están en necesidad, aquí a la vuelta en la zona. Podemos hacer algo, hemos resuelto, no nos podemos quedar de esta manera, algo tenemos que hacer. ¿Todos por la afirmativa? Todos por la afirmativa. Vamos a ir cerrando y el cerdo levantó su patita con un papelito allí acá. ¿Puedo hacer un comentario? Está bien, estamos un poco atrasados, pero bueno, escuchamos su comentario. Dice, estoy de acuerdo con la medida que han tomado. Hay que hacer algo por la situación que estamos viviendo hoy en día, por los necesitados. Hay que ayudar a paliar el hambre, hay que ayudar en diversas maneras. Pero conversamos en este instante con mis otros hermanos cerdos y queremos decirle algo. Para las gallinas dar tantas docenas de huevos, para las vacas dar tantos litros de leche, es algo parcial. Pero nuestro grupo aquí de hermanos cerdos, dar el mejor jamón implica dar nuestras vidas. En estas últimas semanas, en este último mes y medio, hemos recorrido el libro de los Hechos, el libro de los Evangelios, con esta idea en mente. Vivir el Evangelio no es algo parcial, es un compromiso de entregar nuestra vida. Hemos recorrido en estas últimas semanas desde la entrada de Jesús a Jerusalén, su muerte, su resurrección. Hablamos de Hechos capítulo 1, versículo 8, el poder para ser testigos. Hablamos de la vida de los primeros creyentes en el capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 42 en adelante, donde perseveraban en la enseñanza, en partir el pan, y en la coinonía, en la comunión los unos con los otros. Vimos el domingo pasado la vida de Bernabé y su aporte a la iglesia primitiva. Para ir finalizando por ahora en este libro de los Hechos, hoy me detengo en el pasaje de 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, donde seguimos conversando y hablando sobre la iglesia que va creciendo, con esta idea de ser discípulos, de ese compromiso que tenemos como cristianos. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, dice así, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y estamos hablando de este desafío, de este compromiso que tenemos los cristianos. Vimos el modelo de Jesús en los Evangelios, su entrega, muerte y resurrección. Vimos en el libro de los Hechos, los cristianos, cómo comienza esta iglesia
a esparcirse, una iglesia que persevera, que da su vida en razón del mensaje del Señor Jesucristo. Vimos la vida de Bernabé, un ejemplo a seguir para nosotros. Pero ahora nos detenemos en este pasaje de Primera de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un don espiritual, una capacidad dada por Dios, para ser usada en la edificación de la iglesia del Señor. Este don que viene de parte de Dios es un regalo inmerecido. Cada vez que alguien era coronado como rey, tomaba parte del tesoro nacional, porque de ahí viene la palabra charis. Es un regalo inmerecido. Cada vez que un rey asumía su trono, subía al trono, tomaba parte, y esto ya lo he conversado en otros momentos, tomaba monedas del tesoro nacional, llamaba a sus soldados, los ponía en fila y le daba monedas de oro. Los soldados decían, ¿es el salario? ¿Es el aguinaldo? ¿Es el salario vacacional? ¿O nos despidieron? No, era un regalo inmerecido que recibían. Era un regalo extra en monedas de oro. Así que nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando subió a los cielos, dio dones a los hombres, dio capacidades, dio este regalo inmerecido a cada uno de nosotros, todo este combo de la salvación, pero también nos dio dones espirituales. La palabra charis viene y nos relata nos habla de dones y talentos. Podemos definir el talento como una capacidad para llevar nuestra familia adelante, nuestra vida, pero también viene la palabra don, este regalo inmerecido que son dones para edificar el cuerpo del Señor, su iglesia. Según la Biblia, cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un don espiritual. ¿Conoce su don espiritual? Es una capacidad dada por Dios, con el fin de ayudar a edificar la iglesia, a levantar la iglesia. La lista de los dones espirituales, usted la puede revisar hoy a la tarde con un buen té, un buen café, un mate. Se encuentra en Romanos capítulo 12, del 6 al 8, 1 Corintios 12, del 4 al 11, y Efesios 4, 11 al 16. Tenemos un promedio de unos 28 dones para ayudar en el servicio de la iglesia. 28 dones que se reparten en la iglesia de Cristo. No todos tenemos los mismos dones, y eso es muy interesante. Y son dones para servir dentro de las 4 paredes de la iglesia, pero también a la sociedad. Es como si usted ve a alguien tirado en la calle, como nos pasó ayer, bajarnos del auto y ayudar a alguien que estaba tirado, y dice, usted es miembro de Piebu, lo levanto. Si no es miembro de Piebu, no lo levanto. No, el don y la capacidad, todos los talentos y todo lo que el Señor nos ha dado es para ayudar a todos. El don de misericordia, de ayuda, es para ayudar a todos. El Señor nos ha dado estas capacidades. Siempre hay mucho trabajo por hacer en la vida de una congregación, pero a veces tantas necesidades superan la cantidad de obreros. Hay muchas necesidades. Siempre encontraremos muchas necesidades en la vida de una congregación local. Hay mucho por hacer siempre, desde evangelizar, salir a las plazas, como lo hace el Ministerio de Evangelismo, discipular a alguien nuevo en la fe. A veces es necesario. Tenemos las clases de nuevos miembros, pero qué bueno que usted se prepare en Biblia y pueda sentarse con 2 o 3 hermanos que son nuevos en la fe, que usted pueda sentarse y discipularlos, sentarse a escuchar a alguien que está pasando una situación difícil, ordenar o limpiar un salón, cambiar una lamparita, cuidar o enseñar niños, visitar a los que están solos en un hospital, llevar una canasta a los que están pasando días difíciles, lustrar los bancos. Tenemos un hermano ahora que dice, pastor, voy a ir a lustrar los bancos. Así que viene, agarra el blend, porque lo hacíamos los sábados a las 5 de la tarde y los pobres músicos acá terminaban muy complicados. Así que lo está haciendo, quédense tranquilos los días de semana, así que le pasa a blend. Usted verá que siempre están brillando. Además de José Luis, hay una hermana que ahora se encarga de ilustrar los bancos. Dice, eso me gusta. Así que viene en la semana, cada 15 días, y va ilustrando los bancos. Digo, bueno, busque a otros que lo ayuden también. Atender al que duerme cerca del templo, quizás con un café a la mañana o en algún horario. Siempre hay mucho que hacer en la vida de una congregación. Siempre hay muchas necesidades. Siempre hay mucho que hacer dentro y fuera de una congregación. Pero como recién decíamos, las necesidades muchas veces superan a los obreros. Es como decía alguien ayer, hay muchos miembros, pero pocos discípulos. Muchos miembros, pero pocos discípulos que tengan la camiseta puesta. ¿Será por eso que un día Jesús dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros?
Miren, Jesús más de 2000 años dijo esto. Y ayer en una asamblea volvió a suceder lo mismo. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Sin duda que la tarea es abundante. Hay mucho por hacer, hay mucho que predicar, hay mucho por enseñar a otros. Pero Jesús en Mateo, ahora que le invito a ir en su Biblia, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, dice lo siguiente. Mateo capítulo 9, 35 al 38. Dice así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Se pasó un informe ayer que hay 700 lugares todavía en el Uruguay que necesitan escuchar el Evangelio. 700, entre esas 700 lugares hay barrios, ciudades, pueblos, parajes, 700 lugares que hay que ir a predicar el Evangelio todavía. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es el campo del Señor? ¿Cuál es el campo que el Señor te está mostrando para servir? ¿O cuál es la tarea con los dones y capacidades que el Señor ha puesto en su vida? Es el campo que el Señor te está mostrando. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando hoy? ¿Qué puedes hacer con las herramientas que el Señor ha puesto en usted? ¿En qué puede ser útil en el día de hoy? Dios nos ha dado a todos un don espiritual para edificar a su pueblo. Dios nos ha dado un don espiritual para servir. Y del otro lado hay alguien que está necesitando. Quizás le dio la capacidad de aconsejar, de animar a otros. Y por otro lado, hay alguien que necesita una palabra de aliento. Quizás que predique el Evangelio, que dé una palabra de ánimo, de aliento, que le enseñe a estudiar la Biblia a alguien. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar el ambiente? ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer algo distinto? Recuerdo que en una oportunidad, y si no me equivoco, estaba nuestra hermana María Delia internada, se estaba saliendo del hospital Maciel, y de pronto escuché a alguien que tocaba el piano, una hermosa melodía. Y dije, ¿y esto de dónde viene? Era una monja ya con unos cuantos años arriba que estaba tocando un viejo piano. Y el hospital Maciel sonaba muy distinto. La gente empezó a salir de las salas a ir a escuchar esa melodía que venía. Y la verdad que la gente se detuvo a escuchar aquella hermosa melodía. Aquella señora que estaba, aquella monja que estaba tocando el piano, lo estaba haciendo sin duda con todo amor y cariño. Y había dado efecto. Las personas salían de las salas a escuchar. Aquella hermosa melodía había cambiado el ambiente. Dios nos ha dado una melodía para ayudar a cambiar nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia y la sociedad. ¿Qué podemos hacer por los que están a nuestro alrededor? ¿Qué melodía el Señor ha puesto en nuestras manos que podamos ayudar a otros? Como aquella monja que tocaba el piano. Y la verdad que el hospital en aquella tarde se veía distinto. Dice Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorría. Y esto nos hace ver que Jesús viajaba por todos los pueblos y aldeas de aquellos días, recorriendo lugares, enseñando a sus discípulos, enseñando a las multitudes, anunciando las buenas nuevas del reino, alimentando y sanando a los enfermos, sintiendo compasión por ellas. Desde el comienzo de su ministerio se ve a Jesús involucrado entre las personas. Allí, como luego nos va a decir el libro de los Hechos, Esteban estaba involucrado entre las personas. Es Dios mismo, entrando a hogares, curando leprosos, recorriendo caminos, escuchando a las personas en sus luchas y dolencias. Dios mismo haciendo esta tarea, atendiendo a los más débiles. Jesús recorría. Esto nos debe llevar a cada uno de nosotros a tener una actitud distinta, a salir de nuestra comodidad y ver las necesidades. Hay un programa en el cable que se llama Jefe Encubierto. ¿Lo ha visto usted? Donde en determinado momento el jefe
Lo maquillan, lo ajustan, le ponen lentes, si le falta pelo le ponen una peluca y todo ese tipo de cosas, y lo mandan con sus empleados. Y él va, escucha las necesidades de la organización, de los empleados, y está con ellos ahí. Qué cómico, ¿verdad? Dios lo hizo ya hace miles de años atrás. Bajó y estuvo entre su pueblo, entre su creación, entrando a hogares, escuchando necesidades y sanando a los que estaban con problemas de salud. Hoy debemos preguntarnos, Señor, ¿qué puedo hacer por mis semejantes? ¿A quién puedo ayudar? ¿No será tiempo de levantarnos de nuestros asientos, salir de nuestra comodidad? ¿Se imagina un campo pronto para la cosecha, pero no se encuentran obreros? La pérdida sería terrible. En la obra del Señor hay una necesidad urgente de obreros. No cerremos nuestros ojos a la necesidad de hoy. ¿Qué nos está mostrando Dios? Ayer escuchamos en la convención, faltan obreros. El campo está pronto y faltan obreros. No hay varones para enviar a las misiones, dijo alguien. No hay varones para enviar a las misiones, en este caso a Bolivia. Jesús nos llama a salir de nuestra comodidad. La iglesia de hoy no puede mantener una actitud indiferente frente al perdido, al que está en angustia, dificultad y lucha. ¿Y cuánto hemos hablado de esto en estas últimas semanas? Y le prometo que por algunos domingos no voy a hablar más, pero es la realidad que nos toca a todos. El Señor nos demanda tener iniciativa misionera y evangelística, salir, predicar, enseñar. Por eso Jesús recorría, y es nuestro modelo, todas las ciudades y aldeas, y esto le implicaba a Jesús caminar largas distancias, con incomodidad, con cansancio, enfrentando las inclemencias del clima, los caminos peligrosos, y debía enfrentar a los religiosos de turno de aquellos días. Y quién sabe cuántas cosas más. Recorrió caminos polvorientos y durmió en diversos lugares. Usó rocas de almohada y barcos de dormitorio, y visitó ciudades grandes y pequeñas, ricas y pobres. Y afirmó en cierta ocasión que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y sin embargo su pasión era ir detrás de las personas. Su interés por las personas de todas las clases, color, era su objetivo, llegar a las personas. Por eso le llevó a recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros en busca de esas ovejas perdidas, que estaban sin esperanza, sin sentido, sin paz en sus corazones, maltratadas, enfermas o con un sentido equivocado de vida. Eso no significa que hoy nosotros dejemos nuestros hogares, salgamos a nuestros hogares, llega a su casa después de esta reunión, arma su valija, me voy de misionero, familia, esposa, hijos, arreglense. Chao, el pastor predicó esto, así que salgo de mi casa y me voy por ahí. Vieja, arreglate, pagate los recibos, me voy de misionero por ahí. Quizás para algunos sería una buena excusa, ¿no? Se va por ahí, ¿no? Significa entender el propósito de Dios y cómo podemos hacerlo carne en nuestra vida. Ser sensible a las necesidades de las personas. ¿Cómo se logra? Escuchando, hablando con las personas, sirviendo, y cuando nos ponemos a servir de paso, vamos encontrando nuestros dones espirituales. Atento a las necesidades de aquellas personas que están en situación difícil. Necesitamos ser solidarios y dejar de lado nuestro egoísmo para hacer el bien a nuestros semejantes. Podemos preguntarnos ahora, ¿qué cosas me están reteniendo y no me permiten ser un discípulo pleno de Cristo? ¿Estoy más interesado en mis propios intereses que en los intereses de Dios? ¿Qué diría Jesús de nuestras acciones hoy de la primera iglesia evangélica bautista del Uruguay? ¿Estamos sintiendo compasión por nuestros semejantes, por los que están en la calle, los que están en necesidad? ¿Qué podemos hacer? Su compasión los movió, dice este versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Cómo es la multitud de hoy? Algunos están en situación difícil, quizás en situación de calle. A otros el Estado va a ayudarlos y no quieren quedarse ahí en la calle. Pero otros quieren cambiar, otros quieren mejorar. ¿Quién es nuestro prójimo hoy? Quizás no podemos ayudar a una multitud, pero quizás podemos ayudar a una multitud de 5, de 4, de 3, de 2 o de 1. Quizás al ver tantas personas en la calle pasando momentos difíciles,
tanta necesidad, pero quizás podemos ayudar a uno. Quizás entre tanta necesidad de personas y familias que están pasando momentos difíciles, quizás no podemos atender a toda la sociedad, pero quizás podemos atender a una familia, a dos, llevarle algún alimento o algo. ¿Quién es esa multitud que el Señor te está poniendo delante? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es el golpeado que está allí? ¿A quién podemos ayudar? Jesús vio las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Así que se puso los lentes negros, tosió y estaba la multitud y siguió de largo. No nos dice eso la Biblia. Jesús atendió. Y en otros momentos vemos también que Jesús dejó la multitud y se fue a otro lugar. Pero en algunos los atendió. Atendió a aquellas personas en necesidad. ¿Cuántos habrán quedado para atrás? Porque Jesús no podía atender todos. Por eso el Señor también tenía discípulos que iban atendiendo esas necesidades. Jesús sintió compasión por el perdido, por el leproso, por el endemoniado, por la viuda de Naín que había perdido a su hijo. Cuando dio de comer a las multitudes, cuando vio a las personas cansadas y esparcidas como ovejas sin pastor. Su compasión lo llevó a mirar Netflix. No, su compasión lo movilizó a hacer algo, lo llevó a hacer algo por su prójimo. Porque con emocionarse, hermano, mi hermana, y llorar no alcanza. Hay que hacer algo más. Me puedo emocionar y hablar de esto, pero hay que ponerse en marcha, hay que hacer algo. Porque con emocionarse y llorar no va a alcanzar. No se logra mucho, hay que hacer algo, hay que pensar qué podemos hacer. ¿Quién son nuestros necesitados de hoy? ¿Quién son los leprosos de hoy? Los mendigos, los que están a la orilla del camino. ¿Quién son los necesitados espirituales? Quizás los necesitados espirituales, algunos también, están cinchando un carro por las calles de Montevideo. Y otros necesitados espirituales van en Mercedes-Benz o en Tesla, porque los dos necesitan a Dios. Así que la predicación del Evangelio no es para unos. La predicación del Evangelio es para todos. ¿Cuáles son los campos y los caminos que debemos recorrer la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando, hermanos, en estos días? ¿Podemos hacer algo? ¿Con quién podemos contar? ¿Quién llevará nuestra carga? Quizás hay hermanos que tengan nuestra misma carga y podemos hacer algo. Empecemos a ayudar a alguien. Quizás la multitud, como recién decía, sean 5, 3, 2 o 1. Quizás necesitan ser evangelizados, discipulados, enseñados, cuidados, darle alimento y guía. ¿Qué haremos hoy por nuestro prójimo? Compasión es mostrar la ternura de parte de Dios hacia el ser humano, que está sufriendo dificultades de la vida. Al mirar el mundo de hoy nos damos cuenta que algunas cosas no han cambiado y siguen siendo como aquellos días. Hay familias pasando días difíciles, gente sin abrigo, gente golpeada, viviendo situaciones de violencia familiar, algunos desorientados y otros con un gran vacío en sus vidas. Hoy nos tenemos que preguntar, ¿qué puedo hacer para mejorar este mundo donde estoy? Mi contexto, el lugar. ¿A quién podré prestar mi oreja para escuchar, como recién decíamos? ¿A quién podré ayudar? Como cristianos comprometidos, debemos ayudar a cambiar el contexto donde Dios nos ha puesto. Quizás no vamos a cambiar a todos, pero podemos hacer algo por uno. ¿Quién son las ovejas perdidas de hoy? A veces no necesitamos ir muy lejos, ni a China ni al Medio Oriente para predicar el Evangelio. Me gusta lo que alguien dijo por ahí, un comentarista. Dice lo siguiente: no busques visitar un continente cuando a tu lado vive gente que necesita que lo alientes. No pretendas mover grandes masas sin invadir antes el corazón de tu casa. Debemos ser sensibles a la guía de Dios. La pregunta es, ¿qué dirá el Señor de nuestra tarea? Y al final de nuestro paso por la vida daremos cuenta de nuestro servicio al Señor. Y el Señor va a pedirnos cuenta de cómo hemos servido. Porque el mensaje del Evangelio aquí en el Evangelio de Mateo comienza con este llamado, pero el último mensaje de Jesús termina diciendo, llegó el momento de evaluar. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo
y fuiste a visitarme en la cárcel y me viniste a ver. No dice, tuve hambre y pusiste un comedor y un restaurante en 18 de julio y me pusiste a cargo. Tuve sed y paraste un camión con botellones de 6 litros. Fui forastero e hiciste todo lo necesario. Estuve desnudo y abriste una tienda para que me vistiera. No. Y me diste de comer, me diste de beber, me recibiste, me visitaste. Y el que estaba en la cárcel no hizo los trámites, llamó 5 abogados, vamos a sacarlo. Me visitaste, estuviste conmigo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Jesús respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los pequeños, lo hiciste. El Señor verá un día, nos pasará fila y dirá, ¿qué hiciste por estos necesitados? ¿Qué hiciste por estos que estaban en necesidad? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque cuando vistes una necesidad y la atendiste, allí estaba yo contigo, dice el Señor. Cuando llevaste una canasta en mi nombre, yo la cargaba contigo. Cuando pusiste tu mano en el bolsillo, yo estaba contigo para ayudar a los necesitados. Cuando viste al necesitado, yo estaba contigo. Es en este momento que tenemos que pensar como iglesia. El Señor está a la puerta y nos va a pedir cuenta. ¿Qué vamos a hacer? En cada tarea, en cada situación, el Señor está contigo. Cuando diste una moneda, una canasta, cuando visitaste, cuando atendiste al enfermo, el Señor dice, allí estaba yo contigo. El Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. El que da al pobre, da a Dios. Y el Señor menciona aquí en este pasaje que Él tendrá en cuenta a los que dieron un vaso de agua, le dieron alimento al necesitado, hicieron una visita al enfermo, estuvieron cerca de otros, recibieron al extranjero y dieron abrigo. Ese es nuestro desafío como iglesia, estar presentes. El Señor quiere estar con nosotros en nuestras acciones, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir en un mundo perdido, para dar su vida en rescate por muchos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, y especialmente en estas circunstancias que estamos viviendo, habiendo vivido ayer un momento de comunión muy fuerte, Señor, entre iglesias hermanas que manifiestan su preocupación, Señor, por la sociedad en la que viven y por el mundo en el que viven. Luego de ver este mensaje, Señor, sabemos que tú nos llamas, tú, Señor, que hiciste lo imposible, que hiciste algo impensado, Señor. Metiste al mundo en crisis con esa obra maravillosa que hiciste. Bajar hasta nosotros, Señor, humillarte. Nosotros no merecíamos esto, Señor, pero tú nos has regalado tu gracia y tu perdón, Señor. Y nosotros como iglesia integrada por hombres pecadores, arrepentidos, pero que te amamos, que te seguimos, Señor, y queremos esforzarnos por seguirte, por tratar de ser santos día a día, buscar tu santidad, Señor. Ayúdanos a entender verdaderamente esta comisión, Señor, a tener la responsabilidad frente a ti y frente a nuestros hermanos de amar, Señor, y entender qué es amar, Señor, que es sin duda acompañar ese proceso de madurez de todas las personas que nos rodean, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, ese proceso que tiene que ser completo, Señor, así como tu Hijo Jesús llegó a la madurez, Señor, en esa gracia, Señor, en tu vínculo contigo y en el vínculo, Señor, relacional con los demás. Que tu iglesia sea, Señor, verdaderamente luz y sal en estas circunstancias y ayúdanos, Señor, a salir hoy cuando salgamos de aquí y encaremos y salgamos al mundo, Señor. En Él estamos y para eso fuimos puestos aquí, a ir con todo, Señor, a ir con todas las herramientas que tú nos das, que sabemos que son herramientas amorosas, compasivas, pero también firmes y que llevan tu marca, Señor, tu triunfo
ya fue consumado, ya fue cumplido, y nosotros tenemos las credenciales, Señor, como iglesia, para testimoniar, para dar testimonio de tu evangelio. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice a la Piegu especialmente, Señor, y a cada uno de los hermanos que están aquí, a los que no están presentes. Te pedimos también, Señor, por aquellos que pasan pruebas de salud también, Señor, por el pastor Lemuel La Rosa también, por todas aquellas personas que están pasando situaciones de salud, pero especialmente te pedimos, Señor, que pongas de pie tu iglesia y que nos ayudes esta semana, Señor, comenzando esta semana verdaderamente a ser un poco mejores testigos tuyos, Señor, y llevar en nuestro corazón este mensaje. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente y recuerden que el Señor viene pronto y nos pedirá cuenta. Muchas bendiciones.